Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Pues aquí les damos la bienvenida a este programa Vida en Abundancia con todos ustedes de manera semanal. Estamos aquí a través de Radio Televisión Vida, Dinamis Radio, Onda Paz, en YouTube. Saludos a todos en este increíble día. Queremos seguir con nuestro tema, con nuestra serie que es Mastermind, y vamos con nuestro segundo programa, nuestra segunda lección de hoy. Pero les bendecimos y queremos que se queden con nosotros porque creo que estamos hablando de algo muy relevante y sobre todo para estos días. Así es que, Samuel, hoy, ¿de qué trata nuestra segunda parte? No se olviden de la famosa frase que estamos repitiendo cada semana: cambia tu pensamiento, cambia tu vida, ¿de acuerdo? Exacto. Que es muy importante. Pero hoy vamos a hablar un poco de entrenar la mente. Vale. Y vamos a enseñar un poquito sobre esto que creo que es importante, ¿no? Sí. Vamos a estar leyendo un poquito más tarde en Filipenses capítulo 4, Ajá. ¿de acuerdo? Pero vamos a hablar un poco del poder de nuestra mente, Sí. que es importante. Sí. Entonces, y aquí voy a un asunto que nos pasa a todos, ¿vale? Y a mí el primero, y me imagino que a ti también, y te vas a ver reflejada. Venga, vale. ¿De acuerdo? Pero ¿cuántos de nosotros o de ustedes dirían que a menudo toman decisiones que no tienen sentido y que a veces son irracionalmente increíbles, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Sí. De acuerdo, pero es como cuando uno decide comer saludable, ¿vale? Entonces, que ya no me está pasando, porque llevo ya 3 o 4 meses comiendo saludable después de lo que me pasó, ¿vale? Pero ¿cuántas veces yo he querido comer saludable, ¿de acuerdo? Y estoy comiendo sano, ¿de acuerdo? Y durante 2 o 3 días sigo ahí con mi dieta, comiendo saludable, y resulta que alguien trae bollos a la oficina, bollos de esos de crema, ¿de acuerdo? Que son los que me gustan a mí, con azuquitar por encima, ¿de acuerdo? Y decides, bueno, me voy a comer un bocado, ¿de acuerdo? Y terminas comiéndote los 12 bollos, ¿de acuerdo? Completos, y luego al final dices, pues Mal. Ya que me he metido, me voy ahora a comer una hamburguesa en la hamburguesería, ¿de acuerdo? Y termino metiéndome en el infierno de la nutrición, ¿vale? No sé si me pillas. Mentira, no. ¿Nunca te ha pasado eso? Nunca existe, es mentira. Nunca te comes solo un bocado. No. Te lo comes entero y repites. Es la mayor mentira en la que todos caemos. Pero es que esto nos pasa con los ahorros, ¿vale? Estamos ahorrando, estamos ahí un mes, ahorramos, segundo mes. Luego llega un mes que algo se nos pasa por la cabeza, que compramos algo y terminamos comprando esto y sacando un crédito para aquello y estamos peor que en el momento. Mentira, nunca compramos solo una cosa. Es mentira, te gastas todos los ahorros. Claro, y aquí van las preguntas. Estamos haciendo preguntas súper en una dirección muy importante, muy sencillas, pero son así, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué tantas veces? Buena pregunta. Claro. Esa es la que nos hacemos después de. ¿Por qué? No la hacemos antes, la hacemos después. Mal. Totalmente. ¿Por qué tantas veces cuando sabemos Lo que pasa. que debemos Como hacer... el meme ese, pero ¿para qué me invitan si ya saben cómo soy? O sea, ¿para qué me invitan? Entonces, ¿cuándo sabemos que debemos asumir la responsabilidad y hacemos lo contrario? ¿De acuerdo? O sea... Pues como diría yo en mis mejores días, jolín, porque es que si no la vida es muy intensa. Entonces, es que un poco de relax. Sí, ¿y por qué hacemos lo que es... ¿Por qué no hacemos lo que es correcto y terminamos haciendo aquello que es fácil, ¿no? Pregúntaselo a Pablo, que fue quien nos metió la duda en el cuerpo, ¿vale? Sí, ¿no? Hasta que Pablo no existía y hasta que Pablo no escribió y hasta que Pablo no dijo lo que dijo, hasta ese entonces todo estaba bien. ¿Por qué Pablo tuvo que decir lo que dijo? Y la última pregunta, ¿por qué
a menudo tomamos estas decisiones tan irracionales que nos destrozan la vida, ¿no? Bueno, estas por ejemplo, bueno, no tienen mayores consecuencias, pero es verdad que hay otras de las que luego te arrepientes mucho, sí. Que fíjate, en mi texto de hoy tengo, y no sé si lo ven por ahí por la cámara, pero tengo una hamburguesa impresionante, ¿no? Pero es para acordarme de qué va todo esto, ¿no? Que por cierto, tengo que decir, llevo como 4 meses sin comer una hamburguesa. No, llevas un poco más. Más, ¿no? Entonces, Claro, porque no es algo que comamos habitualmente. no. Entonces creo Bueno, que yo antes lo comía habitualmente, ahora tú no. lo comías habitualmente, Sí. pues no sería ni en mi casa ni conmigo. No, no, Así bueno. es que la pregunta es, ¿para qué has hecho esta pregunta si ahora vamos a salirnos de tema? ¿Tú con quién comes y dónde comes? Bueno. ¿Lo ves? Como tenías que habértelo Vamos al pensado. tema, vamos al tema. Entonces, fíjate que Raquel, que a lo largo de toda la vida, las experiencias y los pensamientos están programando nuestras mentes, ¿de acuerdo? Para que termines creyendo lo que estamos pensando continuamente, Sí, ¿vale? Entonces, lo hemos hecho nosotros. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es el problema? Entonces, el problema es que la mayor parte de batallas de la vida se ganan o se pierden en la mente. Es Sí. primero aquí, ¿de acuerdo? Entonces, y como hemos dicho, lo dijimos la semana pasada, hay un campo de batalla en la mente. Entonces, y si somos sinceros con nosotros mismos, la mayor parte del tiempo nuestros pensamientos son negativos hacia todo, ¿no? Y a mí, la verdad que como dije la semana pasada, hay alguien que me inspira mucho, que es el apóstol Pablo, porque él Sí. consiguió pensar de una manera... Y claro, nosotros leemos la Biblia, qué control, consiguió tener el hombre. claro, pero no sabemos en qué contexto lo escribió. De hecho, Claro. quiero mostrar una, ¿no? ¿De acuerdo? Pero fíjate que está en una prisión romana, ¿de acuerdo? Cuando lo que quería hacer era estar en Roma predicando y ganando gente para Cristo, ¿de acuerdo? Y escribe una carta poderosa, ¿de acuerdo? Escrita a los creyentes de Filipos y termina su carta con una palabra de aliento. O sea, vamos a ver, estás en la cárcel, no haciendo lo que quieres hacer, viviendo de cualquier manera, y escribes estas palabras. Yo quiero que lo leas, Filipenses 4:8, mira lo que dice. Ay, espera, que estoy en el 3. Ay, Dios mío. Filipenses capítulo 4, Sí, versículo 8. sí, voy. Filipenses 4, 6, 7 y 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Mira qué bonito, una cosa más para terminar. Está en la cárcel, ¿eh? Sí. Está en la cárcel hecho polvo. Y mira lo que dice. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Pienses en cosas excelentes y dignas de alabanza. Claro, este texto es muy fácil decirlo. Hermanos, piensen en cosas, pero Sí. desde un contexto de una UCI, de un hospital, de una cárcel, de una prisión. De una choza que se te cae. Claro. Entonces, fíjate, en ningún momento les dice, para terminar, y esto es verdad porque él pidió una capa y porque estaba enfermo en una de las ocasiones, ¿no? Pero en ningún momento dice, bueno, para terminar, me siento muy mal, necesito oración, piensen en mí. Él no escribe esto, o sea, No. podía haber dicho eso. Sí, claro. Tenía todas las de la ley para decirlo. Claro. Hermanos, es que oren por mí, no me encuentro bien, no estoy mal. No, él dice, cambia todo y comienza a hablar de una manera que tú dices, wow, ¿qué había dentro de la cabeza del apóstol Pablo Exacto. en un momento tan duro, ¿no? Entonces, y fíjate, él lo que está diciendo es, de todo lo que hemos hablado, medita en la verdad, arregla tus pensamientos sobre la verdad de Dios. ¿De acuerdo? Hay otra versión que dice, si alguna virtud o si hay algo digno de elogio, medita en estas cosas. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y por qué es importante? Lo dijimos la semana pasada, ¿no? Porque tu vida siempre se mueve en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Exacto. Si Pablo hubiera tomado la decisión de ser una víctima en la cárcel, él estaría sufriendo. Y todo lo que hubiese expresado y hablado
sería condenación, juicio, malestar, que es lo que habitualmente solemos hacer. Podemos disfrazarlo muy bien, quiero decir, con palabras muy espirituales y reprendiendo a cuánta fortaleza y cuánta cosa se nos levanta, pero a la verdad de lo único que hablamos es de lo que sentimos y de lo que hay en nuestro corazón, que es malestar, que es juicio, etcétera, etcétera, aunque lo disfracemos. Pero Pablo decidió hablar de manera distinta y obviamente habló de lo que había en su mente y era Dios. Totalmente. Fíjate que aquí hay una frase muy importante, ¿no? Pero tus pensamientos te están dando forma. Exacto, por supuesto. Tus pensamientos están dando forma a la vida que estás pensando. Pero sí. O sea, no hay más, ¿de acuerdo? Que luego podemos hacer culpables a muchísima gente, pero al final nadie tiene el poder que nosotros no le otorgamos. Totalmente. Y creo que, queramos o no, somos responsables de lo que decidimos hacer, hablar o vivir. Porque nadie tiene el poder de tomar decisiones por nosotros. Y queramos o no, nuestras decisiones van a estar sujetas a lo que nosotros hemos estado pensando. Que haya sido un pensamiento impuesto por otro, tú decidiste creerlo. El otro día estaba viendo una película de una espía rusa que trabajaba bajo el gobierno de Stalin, de acuerdo, que fue a recuperar a Berlín el cuerpo de Adolf Hitler. Y esta judía arriesgó su vida, todo el batallón que fue a buscar ese cuerpo murió, y la mujer hizo lo que hizo para que no cayera el cuerpo en poder de los alemanes, ¿de acuerdo? Y es interesante que algo que decía esta mujer: yo quiero demostrarle al mundo que este tipo no solamente era un hombre como cualquier otro, que era un sinvergüenza, ¿de acuerdo? Pero que era un cobarde. Yo quiero demostrárselo al mundo, porque según contaba ella, se disparó y se mató. Sí, la historia dice que Hitler terminó suicidándose. Entonces, me pareció muy interesante el pensamiento, porque toda una generación llegó a pensar que el tipo, por lo que hacía, era muy temido. Pero el tipo era lo peor que había. No valía para absolutamente nada, claro. Y terminó como terminó. Entonces, fíjate que los pensamientos nos dan forma, ¿de acuerdo? Sí. Entonces yo puedo creer que alguien es muy poderoso o muy temible, pero yo lo creo en mi mente de esa manera. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, si no puedes controlar lo que piensas, nunca podrás controlar aquello que haces. No, en absoluto. ¿De acuerdo? Y por eso esto es tan importante. ¿Por qué la gente hace lo que hace? Porque piensan así. Que muchas veces se dice, ay, no, pero lo que te dije no lo pensaba. Pues no es verdad. Lo que pasa es que te traicionó el subconsciente. Y que te traicionara el subconsciente es que escapó, soltó lo que por mucho tiempo has tenido ahí almacenado en tu pensamiento. Totalmente. Entonces no es verdad, no hablamos sin pensar. Lo que hacemos es que lo que hemos tenido encerrado por tiempo en nuestra mente, en un momento de explosión salió. Pero eso ya estaba ahí. Entonces aquí va la pregunta: ¿por qué tan a menudo tomamos esas decisiones irracionales, imprudentes o malas? Bueno, tiene una respuesta sencilla: porque los cables que tenemos en la cabeza se han cruzado y los caminos neurológicos que tenemos han sido creados en base a la negatividad, a los problemas, al victimismo. Entonces, claro, no podemos, y este es mi consejo. Por eso predicamos el Evangelio. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? ¿Qué es lo que hace la palabra en la iglesia? Son buenas nuevas. Cambiar tu pensamiento. Son buenas noticias. Claro, o sea, deja de ser una víctima. O sea, lo que hace la palabra de Dios es decir, no, tú no eres una víctima. O sea, esto que te ha pasado va a ser para la gloria de Dios. Lo que pasa es que no podemos usar los problemas, los malos momentos, las dificultades, no podemos usar el condicionante de una familia problemática como excusa para justificar lo que la vida que hemos tenido, etcétera, etcétera, porque basta que uno haya sido diferente. Totalmente. Para que cualquiera
puede haberlo sido. Entonces, en las mismas condiciones, ¿vale? De problemas, de dificultades, etcétera, etcétera, hay gente que ha decidido tener una vida distinta y la ha tenido. Solo por eso ya no se puede usar como justificación para decir, no, pero es que yo vengo de tal lugar, mi vida ha sido tal. Ya, pero hay gente en tu misma situación, ¿vale?, que han tenido una vida distinta. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque en su mente han decidido amueblarla o llenarla de algo que le ha cambiado las circunstancias. Totalmente. Y en lugar de haber sido una excusa para vivir de la peor manera, ha sido un impulso para ser totalmente distintos. Totalmente. Entonces, aquí va un principio que creo que es muy importante, ¿no? Pero para tener realmente una mente sana, centrada en Dios, no se trata solamente de lo que haces con tu mente, sino lo que metes en tu mente. En tu mente, definitivo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso necesitamos trabajar y enfocar nuestra mente y entrenarla para la verdad. Que luego hoy en día estamos llenos de coaches, etcétera, etcétera. Y yo no vengo a hablar mal de todo eso, ¿vale? Pero qué pena que tu mente esté llena de coaches y vacía de la palabra. Creo que una cosa sería el perfecto complemento si el fundamento fuera la palabra. Totalmente. Pero cuando es a la inversa, Nuestro coach debería ser Jesús, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Y después, como decimos en España, échale guindas al pavo. Sí. Pero después, el fundamento nunca puede cambiarse. El fundamento tiene que ser la palabra. Y hay gente, incluso nosotros que estamos hablando hoy, nosotros que somos predicadores de la palabra, qué pena que su fundamento seamos nosotros. No, su fundamento sea lo que usted ha leído hoy del pensamiento de Dios, lo que usted ha leído hoy de la palabra de Dios, y después edifique para arriba con nosotros y con miles mejores que nosotros. Pero lo primero es lo primero, la palabra. Ahora, ¿cómo podemos entrenar nuestra mente? Vamos a dar una respuesta a esto. Mira, es algo que yo lo he escrito de esta manera, es la disciplina de meditación. O sea, meditar. Sí, ¿vale? qué buena es. Entonces, la pregunta es, ¿qué es meditar? Es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien y formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. ¿Vale? Esto es así. Sí. Eso es meditar. O sea, es considerar un asunto, entenderlo, comprenderlo, formarme una opinión, ¿de acuerdo? Y tomar una decisión. O sea, mente fría. Mente, claro. Salmo 119 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. O sea, esto es una práctica ancestral, ¿de acuerdo? Que se llama la meditación. Entonces, la pregunta es, ¿estoy enfocando mi pensamiento en los caminos de Dios? ¿Vale? Que luego una cosa es meditar en la palabra y otra cosa es meditar o sea, ojo, no meditamos en la palabra, y cuando tenemos una dificultad, metemos en esa dificultad la palabra. Y lo consideramos. Sí. Y pensamos en el resultado. Bueno, la famosa frase, imagina lo que Dios está pensando. Exacto. ¿De acuerdo? O sea, cambia tu mente, cambia tu vida, ¿de acuerdo? Claro, porque estoy viviendo esto, cómo ha sucedido, ¿tendré algo que ver? Totalmente. Es que... Totalmente. Aquí vamos a algo que creo que es muy importante, que es, tú ya lo estabas adelantando, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver lo que estamos hablando con una meditación de estas orientales o lo que dice la nueva era. Esto es una barbaridad y yo espero que no lo haga. Yo me estoy quedando sorprendido con la gente cristiana, entre comillas, que ahora le ha dado por practicar yoga, cuando es una apertura a los demonios el yoga, la meditación, todo este tipo de meditaciones orientales. El tema es que como es sensitiva, claro, tú no tengas tus sentimientos sujetos al Espíritu Santo y verás lo que sale de ahí. Pero fíjate, ellos dicen, y por cierto, todo esto es contrario a la palabra de Dios, y yo quiero decirte, hermano, hermana, si estás metido en esto, sal ya y saca a tu familia de eso, porque estos son puertas abiertas para los demonios, ¿no? Pero bueno, no es el tema. Ahora, fíjate que lo interesante de esta gente que medita, ellos vacían su mente.
La meditación cristiana es llenar nuestra mente con la verdad de Dios. Claro. Entonces, yo no vacío mi mente. Nada de mente en blanco. Eso de la mente en blanco es una puerta abierta para los demonios. Entonces, no lo hagas. No lo hagas por nada del mundo. Eso de poner la mente en blanco es una barbaridad. No, lo que tienes que hacer es llenar tu mente de algo que no tienes. Efectivamente. Y en el momento de la dificultad lo que no tienes es esperanza, lo que no tienes es palabra, lo que no tienes es fe. Entonces, por más fe que tengas, en ese momento parece que se te fue. No, lo que tú tienes que hacer es meter a tu mente todo lo que no tienes, y lo que no tienes en ese momento es de Dios. ¿Por qué? Porque para eso está el problema, para sacar a Dios y meterse Él. Entonces tienes que esforzarte en meter a Dios. Entonces, así como entreno mi cuerpo, entreno mi mente hacia la verdad. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, es un entrenamiento. Yo me tengo que parar. Yo tengo un problema, yo voy a ir a la palabra, yo voy a meditar en lo que dice la palabra, yo voy a creer lo que dice la palabra y yo voy a tomar decisiones basado en aquello que me dice la palabra, Claro. ¿no? Entonces, no es solo lo que haces con los pensamientos, es lo que pones en tu mente o los pensamientos que pones en tu Claro. mente, ¿no? Entonces, y eso se puede hacer hasta en una sesión de 5 minutos, es poner mi mente direccionada en la verdad de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque si no estamos enfocados en la verdad de Dios, terminaremos creyendo las mentiras del enemigo. No hay media cosa aquí. Aquí no hay gris, es blanco o negro. Sí. O crees en la verdad de Dios o terminarás creyendo en las mentiras del Ajá. enemigo. No hay más, ¿de acuerdo? Exacto. Entonces, fíjate que muchas veces tenemos las mismas oraciones día tras día y nos preguntamos por qué las cosas no cambian. ¿De acuerdo? Entonces, Pero es que yo creo que no hay nada peor que orar basado en lo que yo estoy sintiendo en ese momento. La Biblia nos dio estrategias, ¿no? Y claves. Sí, y creo que cuando está sucediendo eso, lo único que vas a hacer es orar en tu incredulidad. Y para eso Dios te dio la palabra otra vez. Caemos en la palabra. ¿Quieres de verdad tener una oración espiritual? En esos momentos donde todo lo que sale por tu boca, incluso en oraciones, ¿por qué, Señor? ¿Qué me está sucediendo? ¿Por qué me estoy viviendo esto? Deja de orar así, porque lo único que estás orando es tu incredulidad, y ponte a orar la palabra. ¿Quieres una oración de verdad efectiva y espiritual? Ora la palabra. Así que lo primero tenemos que meditar. Pero lo segundo, y que no es menos importante, es hablar espiritualmente. Claro. ¿Vale? Estoy dejando que la verdad de Dios renueve mi mente. No estoy creyendo a las mentiras, pero estoy hablando la verdad. Y aquí es cuando comienzo a hablar de manera diferente. Una vez que he meditado, que he entendido la verdad de Dios, ahora hablo conforme a eso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí va la pregunta: ¿qué fortaleza te está manteniendo atado o te está deteniendo? ¿De acuerdo? ¿Y qué verdad de Dios destruye esta fortaleza? ¿De acuerdo? Entonces, algo muy práctico es lo siguiente, ¿no? Y es poder identificar la mentira, ¿de acuerdo? Escribir la verdad de Dios, escribirlo, pensarlo y luego confesar lo que creo. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, y de esa manera yo puedo hablar. Por eso dice la palabra de Dios: diga el fuerte, débil. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Fíjate, la pobreza y la riqueza están en la mente, ¿de acuerdo? Y diga el enfermo, sano soy. ¿De acuerdo? Lo dice. O sea, terminas confesando aquello que has meditado, aquello que has creído y aquello que has establecido en la palabra de Dios. Claro. Ahora has cambiado todo tu sistema neuronal, ¿de acuerdo? Y ahora todo comienza a cambiar, ¿no? Entonces, y otra pregunta: ¿por qué confesamos la verdad? ¿De acuerdo? Entonces, para que de alguna manera la dirección en la que va mi vida, cuando yo confieso la verdad, eso se convierte en mi pensamiento más fuerte. Claro. Es salud, es bendición. Eso va a dirigir mis pasos. Claro. Entonces, no puedes tener una vida positiva cuando tu mente es negativa. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Totalmente. Y lo que viene a tu mente se manifiesta en tu vida. Claro.
Por eso tenemos que cuidarnos tan. Claro. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sí. Y es súper importante. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Pues lo que dice la Biblia, reconocer que las armas con las que estamos luchando no son armas de este mundo, no son armas carnales, No. ¿de acuerdo? Pero las armas que Dios utiliza son poderosas en Él para la destrucción. Exacto. de esas fortalezas que hablamos la semana pasada, son esas cárceles en las que nos metemos a través de nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, y creo, Raquel, que hay mucha gente, y por esto es tan interesante, pero es interesante que la salvación viene por la confesión. Claro. Confesamos, si confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor y que el Padre lo resucitó de los muertos, serás salvo. O sea, meditas, Claro. escuchas la palabra, confiesas y eres salvo. Así funciona. Dios. Así funciona. Entonces, y hay mucha gente, que es lo que me apena, y terminando con esto, ¿no? Que está establecida en una mentira del enemigo por muchos años. Sí. Por muchos años. Pero también uno se acomoda a esa mentira y a veces esa comodidad nos lleva a vivir una vida relajada, sin confrontaciones. Y es triste porque hay gente que no quiere ser confrontada. Entonces, cuando uno decide ser alumbrado por la verdad, uno va a ser confrontado. Y hay veces que no queremos pasar por ese proceso. Por eso es mejor quedarse tranquilito con la mentira. Así porque es. ya me acostumbré a ella. Pero ¿sabes qué? Lo único que te va a llevar a la libertad es ser confrontado por la verdad. Luego no podemos quejarnos del estilo de vida que vivamos o del camino por el que andamos si nosotros no hemos decidido nada distinto. Totalmente, y yo creo que aquí hay algo impresionantemente increíble, pero si la salvación viene por una confesión, tu milagro de sanidad viene por una confesión, Exacto. tu restauración familiar viene por una confesión, y todo lo que estás necesitando viene por una Exacto. confesión de fe de algo que previamente has meditado, ¿de acuerdo? Que es muy importante. Y sabes, quiero terminar con un texto que a mí me impresiona. Esto lo he cogido de una versión así muy nueva, ¿vale? Pero es Colosenses 1:13, ¿vale? Dice así, dice, no eres esclavo de tus hábitos. Mira qué impresionante. No sé quién, hay gente que ahora mismo está creyendo que es esclava de sus hábitos. La Biblia dice que no eres esclavo de tus hábitos. Dice, no eres prisionero de una adicción. Me encanta como lo dice. Dice, has sido rescatado del poder de las tinieblas y llevado al reino de la luz de Dios. Me encanta. O sea, me encanta. No eres prisionero de una adicción, no eres prisionero de una enfermedad, no eres esclavo de un hábito, no eres absolutamente nada de eso. Cristo te ha rescatado. Esa es la verdad de Dios. Es la verdad que yo tengo que creer. Y cuando yo puedo creer y entrenar mi mente, primero a través de la disciplina de la meditación, yo tengo que solucionar por dentro el problema. Mi problema es este. Claro. Voy a meditarlo, y luego confesarlo. ¿De acuerdo? Al final me doy cuenta que yo no soy un adicto, que yo no soy una persona atada por hábitos, que yo no soy una persona donde el diablo tiene un plan sobre ella. No, yo soy una persona que está bajo la soberanía, la grandeza Exacto. y la bendición Exacto. de nuestro Dios. Exacto. Así que, bueno, entrenando la mente. Entrenando la mente. Vamos a orar. Señor, hoy te pedimos, Señor, que esta palabra haya podido, Señor, infundirnos aliento. Señor, y que podamos ponerla en práctica. Señor, queremos practicar tu palabra. Señor, y queremos llevar todo pensamiento cautivo a tu obediencia y que tu palabra, Señor, empiece a producir cambios en nuestra mente y empecemos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Así es que gracias, Señor, por todo lo que ella produce en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Impresionante. Nos queda el último tema, Sí, semana siguiente de Mastermind. Dios les bendiga y nos vemos de nuevo. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.